Buenos días, amigos televidentes. Es un placer para mí compartir con todos ustedes esta presentación del día de hoy. Nos acompaña en esta oportunidad Ramón Tejeda, dirigente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones, FENACODE, quien está aspirando a dirigir esa organización. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Me siento muy complacida de compartir con todos ustedes una entrevista con Ramón Tejeda, destacado dirigente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones FENACODE, entidad que aspira a dirigir, y también dirigente de CODOPIM en la región este. Buenos días, Ramón, ¿cómo estás? Buenos días, Dania. Buenos días a todos los amigos televidentes que siguen tu programa. Para nosotros es un gran placer estar representando el sector detallista en este medio televisivo, el cual tú has tenido la cortesía de invitarnos a participar en el mismo. Te damos las gracias a nombre de todos los detallistas del país y especialmente ese grupo que nos acompaña en estas elecciones con vía a transformar lo que es FENACODE hoy y llevarla a lo que fue en los años comenzando el siglo. Así El es. FENACODE era la institución realmente que dirigía el comercio y representaba a los comerciantes detallistas a nivel nacional. FENACODE es una institución de 6 bloques a nivel nacional, tiene 2 bloques de detallistas en el Cibao, uno en el sur central, que es el que abarca la capital, y tenemos también un bloque en el este. Nosotros nos sentimos complacidos con los trabajos que están haciendo los diferentes líderes nacionales porque se produzca este cambio en FENACODE, donde volvamos a ser los protagonistas del comercio y los detallistas tengan quien los defienda frente a las acusaciones que constantemente se le hacen. ¿Por qué quiere Ramón Tejeda ser el presidente de FENACODE? Fíjate, no es ni siquiera Ramón Tejeda, es el grupo que acompaña a Ramón Tejeda, que quieren dirigir a FENACODE para convertirla en la institución representativa, reivindicativa, donde el detallista tenga participación, donde las cadenas de distribución tengan participación, donde las asociaciones que lo conforman tengan participación, y no sea un grupo que lo dirige a veces si las informaciones no le llegan a los colmaderos, no le llegan a las asociaciones. Nosotros vamos a establecer una iniciativa totalmente diferente, insertado en la modernidad, en la tecnología. Fíjate, el miércoles pasado hicimos una reunión del bloque subcentral y fue por esta misma vía, por vía Zoom, donde duramos casi hasta las 10 de la noche, cada uno en su casa, 10:30 terminó la reunión y fue exitosa. De manera que esa es una de las cosas que estamos tratando de implementar en FENACODE, llevar a FENACODE que esos colmados que te dan el servicio en tu casa, el colmado que da el servicio a todos nosotros en el país, les llegue realmente una plataforma diferente, que no sea nada más por WhatsApp, sino que el objetivo es crear una plataforma virtual donde tú entras y elegirás el colmado más cercano.
y ahí podrás hacer tu pedido. Eso contribuirá a que los precios de los colmados sean más unificados, porque tú vas a entrar y te vas a dar cuenta de los precios en los diferentes barrios. Esto es uno de los proyectos que tenemos, ambicioso, por cierto, porque hay que unificar los colmados para que entren ahí. Pero yo entiendo que una vez que las cosas comienzan y la gente comienza a ver el éxito, pues son ellos que quieren entrar. Para ti será muy fácil entrar en colmado.com, qué sé yo, y decir, yo quiero arroz, y ver ahí en cada colmado cercano, la cercanía, los precios, el tipo de arroz, y aparentemente el mundo va en esa tendencia. Ya tú no quieres, por lo menos en el país, tú no quieres salir de tu casa. Y cuando vas al supermercado, gastas en transporte, y ese transporte a lo mejor es el costo que te va a gastar cuando te lo trae el colmadero. Pero el colmadero te sirve a cualquier hora. Ahora con la pandemia tú llamas al colmadero que están abiertos, creo, mientras haya tránsito, y te lleva, qué sé yo, lo que están dejando lo más difícil, el agua, que pesa mucho para llevarlo a una quinta planta. Muchas personas usan los colmados también porque les llevan y les suben las compras y no están en edad de hacer ese tipo de fuerza. De manera que ese es uno de los puntos importantes también, es que todos los colmaderos tengan el servicio de salud, que muchos no tienen por desconocerlo, pero ya antes de llegar a la presidencia hemos entrado en contacto con la gente de SENASA y se están inscribiendo de una forma u otra. El que no tiene la capacidad de pago se le pone en el subsidiado, y el que tiene la capacidad de pagar, entonces se le pone contributivo subsidiado. Ya nos han dado, tenemos en Villamella, la gerencia de Villamella, las conexiones para hacer esto. También en Agricultura nos ha manifestado, el ministro de Agricultura manifestó que una vez que pongamos estos programas y le presentamos un programa de distribución de lo que estamos hablando, que una vez tengan tengan los programas y tengamos el control de la dirección, ellos pondrán al servicio y a la distribución de los productos a través de FENACODE. Dice el ministro que no entiende mucho de tantas federaciones, que por qué no nos unimos y hacemos una gran federación. Yo llamo a la unidad a todos los confederados del país, que de una manera u otra han servido, porque a veces decimos que no tienen membresía, pero sí tienen las ideas y tienen opinión. Y eso es importante, poder opinar frente a la situación. Usted no tenga la tropa, pero realmente puede opinar por esa tropa que usted conoce, de alguna manera son comerciantes. Y la unidad nacional de todo eso contribuiría a que el Estado podría tener la fortaleza de llegar realmente a los colmados y hacer una fuente de distribución, porque los colmados hoy todavía tienen el 80, 70, 80% de distribución de los productos de consumo masivo. Es en las grandes urbes que están las grandes cadenas y distribuidoras. Los supermercados grandes no están en los municipios, no están en los pueblos pequeños. Están solamente donde los ingresos de ellos no son significativos. De manera que nosotros queremos convertir a FENACODE en ese gran centro de abasto para abastecer al país, y con los precios discutidos, con los precios establecidos con cada uno de ellos si quieren pertenecer a la red. Fíjate, lo doméstico del comerciante detallista, si se une a la red de distribución que el gobierno tiene para que le llegue a cada uno de las personas que no tienen recursos, los planes estos de que antes se llamaba Comer Primero, ahora creo que se llama, no me acuerdo el nombre, pero es la misma tarjeta de solidaridad que llega a cada uno de los que más necesitan. Entonces, ese programa lo cumplen todo. Es decir, tú tienes que vender arroz, tú tienes que vender aceite, tú tienes que vender los productos de primera necesidad, el colmado lo hace. Eso no quiere decir, porque a veces dicen que hay colmados que están comprando, tú sabes que es desaprensivo y se hacen cualquier cosa. Pues cuando tú haces un negocio con una tarjeta o se la compra, a la persona que se la dieron, el primer concepto tiene que es tu dinero que tú estás dando, porque todos somos Estado. Cuando tú le compras una tarjeta o lo lleva o le vende una botella de ron o algo que no esté en el programa, entonces, primero tú le estás violando. Y si hacemos un contrato entre dos personas o una institución y una persona,
los contratos deben ser honrados. Pero algunos que tienen algunos colmados, yo he visto inclusive colmados que nada más brillan para las tarjetas. Sí, que no eran verdaderamente comerciantes ni están afiliados a ningún gremio. Porque nosotros en las diferentes reuniones que hacemos, lo primero que decimos es que es la institucionalizarse. Si tiene que legalizarse, usted se legaliza y vamos a negociar también con el gobierno para que esos pequeños negocios tengan un pago único. Un pago único, pero es para que tengan el sistema y estén legalizados y puedan también compartir en las compras gubernamentales. Porque como están, no participan. Muchos me dirían, pero ¿para qué tú quieres que participen? Sí, aquí en las grandes ciudades quizás no, pero en un pueblo pequeño, en un municipio, es importante que los productos que se vayan a utilizar, por ejemplo, en la escuela, en la construcción, sean comprados ahí mismo para que también el movimiento se quede en esa comunidad. Entonces, esos son uno de los puntos que nosotros tenemos en carpeta. Queremos llevar a los diferentes organismos del Estado, porque eso está contemplado, pero no se cumple. Dice el ingeniero, por ejemplo, la construcción, no, que este producto no me aparece en el pueblo, pero sí que ese pueblo no ha tenido la oportunidad de tener las cosas porque no le está comprando. A veces hay más capacidad que lo que pensamos. Yo me he encontrado en la campaña que vengo realizando con los comerciantes líderes en diferentes regiones, la capacidad que tienen, los conocimientos que tienen, son gente laboriosa y con mucho conocimiento de cómo hacer las cosas. De manera que yo quiero invitar no solamente a los comerciantes, a la población en general, a un apoyo masivo de lo que estamos haciendo, porque al final los grandes beneficiados deben ser los consumidores, que son el mayor aliado del comercio detallista. Y entiende también las personas comunes, como dicen algunos, el hombre del barrio, pues es aliado al colmado, porque cuando tienen un problema van al colmado. Wow, mira, préstame 50 pesos que tengo que llevar niños. Y el colmadero se lo presta. Porque cuando él trae el dinero, le paga y le paga también lo que le debía. Porque una de las bases del comercio en los pequeños, en los barrios y en los pueblos es el crédito. Pero todavía se usa la libreta esa de Dania mandó a buscar 5 libras de aguacate, qué sé yo, plátano. Entonces, eso lo estamos usando todavía y esa es la fortaleza del colmado. El esposo se va, en un barrio, el esposo se va por la mañana a trabajar y realmente cuando no le deja nada a la señora porque no lo tiene. Cuando regresa en la tarde, va al colmado a pagarle porque el colmado le pidió la comida. La doña fue, buscó, y esa relación íntima, y eso lo entendieron los que hicieron el programa de solidaridad. Originalmente el programa de solidaridad estaba compuesto de la forma siguiente: 200 tarjetas, un colmado. Así es. Ramón, te propongo hacer una pausa para continuar este interesante conversatorio contigo. Volvemos, no se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con Ramón Tejeda, quien aspira a dirigir la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones, FENACODE. Yo quisiera aprovechar su presencia en nuestro programa para que él nos actualizara sobre la realidad actual del comercio detallista nacional. Fíjate, Dania, muchas gracias. Y a todos los amigos televidentes que siguen este programa, domingo tras domingo, pues nosotros, para contestar tu pregunta, queremos puntualizar
que la situación del colmado, el pequeño colmado, no es buena, no es buena. No es buena porque realmente tenemos una reducción en las ventas enorme. Reducción en las ventas por concepto de la circulación. Si chequeamos las informaciones del Banco Central, solo la construcción ha crecido bastante, y la construcción hay que ver cuál construcción. Es verdad que en los barrios ha habido muchas remodelaciones, los albañiles tienen su trabajo, pero acuérdate que los albañiles dominicanos proceden de nuestro de vecino país. Entonces, esos vecinos tienen la misma situación nuestra. Lo que consiguen lo envían para su país, para la familia que tienen allá, por la situación que están viviendo. Es igual que el venezolano. El venezolano gana y le manda el salario entero a Venezuela, a la familia que ha dejado allá. Así que su inversión, su gasto es mínimo. Y eso lleva a que el colmado no esté participando ampliamente en el movimiento económico y el crecimiento económico que se refleja el Banco Central. Pero sí participa en la distribución que hace el gobierno a través de la tarjeta de solidaridad, que hay una cantidad importante de comerciantes inscritos, después que sacaron a los grandes establecimientos, han vuelto a los colmados y a los pequeños supermercados, la distribución o la aceptación de las tarjetas, que son tarjetas de débito, un plan del gobierno, tanto lo que hacen por la fase como lo que hacen por el programa de solidaridad. Sabemos todos que el programa en principio tenía una cantidad de dinero importante, a veces había familias que le llegaban hasta 10,000 pesos al mes, y eso se ha reducido a lo que había prometido el presidente en la campaña, a duplicar la tarjeta que se estaba dando cuando estaba en campaña, y eso no han cumplido. No han cumplido, se está dando la tarjeta, se le ha quitado a una gran cantidad de gente, porque era que había gente empleada y tenían tarjeta. A veces la daban como compensación. Tú veías una familia que tenían 3 tarjetas, iba así y hacía una compra enorme, y realmente había una viejita que necesitaba, porque no tiene familia y recibía solamente 400 pesos, que es una de las cosas que también el presidente debe tomar en cuenta, es el aumento de los ancianos, que todavía siguen dándole los 400 pesos. ¿Qué va a hacer un anciano con 400 pesos con el costo de la medicina? Así es. ¿Qué usa el anciano? La pastilla, y si ya a esa edad no te aseguran las aseguradoras. Si tú no compras tu medicina y resuelves tu médico, cuando tú tienes 80 años, las aseguradoras, muy difícil que tú estés, porque la seguridad de salud tiene su límite de edad, a menos que tú hayas estado constante, pero no te puede asegurar. No sé si en el plan del gobierno, a través de SENASA, podrían hacerlo, o si se esté haciendo, porque la intención del presidente es que cada dominicano esté en el servicio de seguro. Pero nosotros creemos que el colmado, la única forma de reivindicarlo es moviendo la economía, para que la gente tenga dinero. Y la única forma de la gente de tener dinero, y uno lo planteaba los medios escritos, es la producción nacional aumentando. Alguna gente tiene la tendencia de que lo que deben reducirse y controlarse la producción. Yo digo que no, lo que hay que buscar la forma de cómo colocarlo. Aquí tenemos renglones como el cacao, que yo lo conozco bien. Lo que están pidiendo es que aumente la producción de cacao, porque tú tienes los que trabajan en el cacao, los bloques cacaoteros, la asociación de productores de cacao, te compran hasta una cubeta que tú le lleves. Si tú tienes 5 maticas en el patio de tu casa y te hace una cubeta y tú la llevas y te la pagan, y a veces la señora que no tiene un recurso coge una cubeta, va y la vende y con eso come. Una cubeta de cacao pueden ser 700, 800, más o menos por ahí. Entonces, con eso come un día, y si es una persona del campo, a lo mejor come 2 o 3 días, porque los productores del campo no son tan exigentes comiendo como los de la ciudad. Resuelven con lo que tienen en el patio, que es el plátano, un poquito de arroz, y ya estamos aquí como en otros países. Cuando se come habichuela no se come carne en el campo. Y yo creo que está correcto, porque son proteínas ambas. Nosotros los grandes sube que queremos habichuela, arroz, carne y ensalada. Pero en el campo se está haciendo eso. Yo te digo, pues yo voy mucho al campo.
Y cuando voy le digo, bueno, yo voy a comer aquí hoy, lo que tenemos es un moro. Digo, pero ¿y el salami? No, 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 eso está bien así ya. Es decir, ya se ha hecho una costumbre en los campos. Entonces, eso lleva también a que las ventas de los colmados se reduzca si no hay un aumento de la producción. Porque la gente piensa que la producción es arroz y habichuela y esos grandes rubros. Yo creo que si se aumenta la producción en todos los rubros y se le busca dónde localizarlo. Mira cómo Costa Rica ha crecido con 4 millones, creo, de habitantes, o 5, 4, por ahí que anda la cantidad de habitantes que tiene. Tienen la oportunidad de desarrollarse porque hay un acuerdo entre el gobierno y el sector privado de colocar los productos en diferentes mercados internacionales. Yo me acuerdo en un encuentro que yo estuve en Costa Rica y le decía a una señora en la montaña que íbamos para las aguas termales y nos paramos y le digo, mira, esa mecedora me gustaría comprártela, pero va a ser muy difícil, no va a ser más cara llevarla. Me dice, no, pero si yo te la pongo en Puerto Rico, al mismo precio. Ahora, nosotros no tenemos acuerdo con República Dominicana. Si tuviéramos el acuerdo, te la pusiéramos, yo te la mandara al sitio de acopio, ellos la embarcan, la preparan y te la llevan al país y yo no tengo que pagar ni un centavo, ni tú tampoco. Sí, hay un acuerdo del Estado con los productores y por eso se ha desarrollado tanto. Entonces, esos ejemplos de países pequeños es lo que debemos buscar. No limitar la producción. No, que hay que limitar la producción para que lo que están produciendo pollo mantenga su precio. Si hay un exceso de producción de pollo, lo que hay que buscar dónde colocarlo, porque hay muchísimos países demandando, o hacer un valor agregado, a lo mejor hacemos un salami de pollo. Igual pasa con la yuca. Si la yuca se está vendiendo y nosotros nos gusta la yuca fresca, pero la yuca podría hacerse una harina. Antes, cuando el país era indígena, esa era la fuente de alimentación de los indígenas, la yuca. ¿Y qué hacían? Hacían el famoso burén, la preparaban para que les durara. ¿Y por qué no hacer cosas con la yuca con valor agregado que vamos a necesitar gente para eso? Es una forma de generar empleo. Y eso, cuando se está generando empleo, el formado recibe ese dinero que reciben los trabajadores. Y en cada uno de los rubros, por ejemplo, el guineo que está ahora a 2 pesos en las guaguitas, no sé cómo estará el de primera, pero ese guineo el productor en algunas regiones lo está regalando porque no tiene mercado. Entonces, ¿por qué no hay auxilio de esa gente? Y comenzamos a hacer una harina de plátano, me dicen los panaderos que la harina de esa no hace pan, digo, pero sí se puede hacer una tortilla como el pancake. Así es. Y tú lo puedes ligar con lo que tú quieras, le puedes poner carne, le puedes poner un poco de harina si quieres, sí, pero ya tenía un compuesto de la harina dominicana y la cantidad de guineo no daría ni siquiera para la demanda nacional después que acostumbremos a los dominicanos a consumir esto y aumentaría la cantidad de empleo y eso ayudaría al colmado. Así Porque es. en estos momentos decir, mira, porque necesitamos los créditos para los pequeños, si estás vendiendo, estamos de acuerdo. Si tienes la posibilidad de vender, estamos de acuerdo. Ahora, si tú no calificas para eso, no puedes darte el préstamo porque no es un regalo. Y Provivium lo está haciendo, le está dando préstamo a todos los comerciantes y en la parte agrícola no tiene ni siquiera interés, aunque algunos dicen que ya se terminó el dinero, pero realmente es la intención. Y si estamos dando el dinero para una producción agrícola, cero interés, entonces no podemos limitarlo. ¿Por qué lo quieren limitar? Porque la gente quiere ganar mucho dinero y si yo solo soy que estoy en mercado, yo solo soy que produzco pollo y viene Josefa y comienza una producción, entonces a mí me va a perjudicar. Y tenemos que pensar en el país, tenemos que pensar en la gente. Y en nuestro caso, nosotros estamos pensando en los comerciantes detallistas y en la forma de distribución que tenemos, que garantizamos al Estado. Que si se hace a través de nuestra organización, va a llegar a la población a los precios que se discutan con el Estado, con nosotros, porque tiene que haber margen para todo, no tiene que ser especulativo, pero el Estado vería realmente los porcentajes y estaremos claros en toda esa parte. Ramón, quiero tocarte el tema relativo a las alzas de precio. El presidente ha decidido
que mesas de trabajo analicen la situación buscando un consenso para manejar la situación de los precios. Se me acaba el tiempo, pero en unos segundos me gustaría que me dijera tu posición. Mira, lo que está haciendo el presidente es muy correcto. Yo he estado participando en la mesa del comercio y hemos puesto nuestras inquietudes sobre el mismo. Creemos que es una buena iniciativa lo que está haciendo el gobierno, de como te decía ahorita, que participen todos los sectores. Eso es lo que nosotros planteamos también en FENACODE y se lo digo a los compañeros. Deben participar. Esto no es una dirección de Ramón, es una dirección de todos. No, vamos a hacer un plan de trabajo, vamos a hacerlo entre todos para que cada uno se comprometa. Bien. Porque a veces las instituciones nos comprometemos, el presidente, y los otros se quedan como que no es de él porque él no la hizo. Entonces, bien, realmente en eso estamos apoyando desde nuestro punto de vista lo que está haciendo el Estado, y por eso nuestra reunión con Agricultura, y esperamos pronto tener una reunión también con la gente de INESPRE. Con el Ministerio de Industria y Comercio tenemos muy buenas relaciones porque el Jorge Morales de nuestro sector, también es del sector, recuerda que yo estoy en Promipyme, en Codopyme, el secretario no, el director de Promipyme también es del sector Pyme, de manera que con ellos podemos hacer un gran trabajo y una gran alianza para todo. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesante entrevista de Ramón Tejeda, quien aspira a dirigir los destinos de FENACODE. Desearte mucho éxito. Vamos a comerciales con todos ustedes. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy tenemos la grata compañía del señor William Matías Ramírez, quien es presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardó. Muy buenos días, señor William. Buenos días, Héctor, y a toda tu audiencia. Gracias por la oportunidad. Como siempre, y bueno, prestos para escuchar e intercambiar ideas y opiniones. Estamos prácticamente a 2 años que se hizo la última revisión del salario mínimo del sector privado no sectorizado, como es que se llama. Se hizo el 5, si mal no recuerdo, 5 de julio del 2019. La ley manda que se haga la revisión cada 2 años si no hay una situación de emergencia en el periodo. ¿No? Aparentemente no la hubo, aunque sí yo creo que la hubo, pero bueno, en otros factores. Y ya estamos en víspera, diría yo, de hacer la revisión. El sector sindical ha hablado de un 40%, ha planteado, lo llevó incluso al Consejo, al Comité Nacional de Salario, y lo planteó. No se sabe cuál es la posición o si tiene alguna sugerencia el sector empleador Copardó. Hablemos un poco de eso. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Mira, en primer lugar, naturalmente el Código de Trabajo que crea el Comité Nacional de Salario
pues exige que cada 2 años se haga una revisión de ese salario del sector privado no sectorizado, como bien mencionas, que en efecto se discutió en el 2019, en julio. Sin embargo, la fecha tope, digamos, para cumplir los 2 años, la dicta la fecha de la resolución. En este caso, es de finales de julio, es decir, que todavía estamos en tiempo hábil y naturalmente en cualquier momento estamos esperando la convocatoria por parte del Comité Nacional de Salario. Dicha convocatoria todavía no ha ocurrido, no hemos sido formalmente convocados. Sin embargo, estamos en conversaciones tendentes a lo que va a ser la convocatoria del Comité Nacional de Salario. El movimiento sindical en diferentes escenarios ha indicado, número uno, la necesidad de que se revise el salario, con lo cual coincidimos. Número dos, con que están a la espera y expectativa de esa convocatoria, con lo cual también coincidimos. Y número tres, han expresado cuáles serían sus expectativas o puntos de partida para una negociación, lo cual obviamente nosotros pues tenemos otra postura. Sin embargo, coincidiendo en el punto número 1 y en el punto número 2, no veo muy difícil que definitivamente nos podamos poner de acuerdo sobre el número 3, que es cómo va a ser el mecanismo para dicho aumento. O sea, ¿no lo ve muy difícil o lo ve difícil? ¿Cómo es? No lo vemos difícil porque estamos de acuerdo en que uno, que hay que revisarlo, es un mandato de la ley. Número dos, estamos ambos a la espera de una convocatoria. Y número tres, pues naturalmente en la situación de excepción que vive el país, donde tanto las empresas como los trabajadores han sido severamente afectados, pues es solo llegar a un punto medio, asignar criterios adecuados, considerando toda la coyuntura actual, para que el salario mínimo pues, pueda ser revisado. En eso coincidimos. O sea, cuando tú hablas de un punto medio, uno infiere que no es el 40% que están planteando las centrales sindicales. Es así, Héctor. Plantear un 40%, pues en este momento no es razonable ni algo que se pudiera ponderar, pero nos parece que es la dinámica, ¿no?, del movimiento sindical, de unas expectativas que luego pues se van manejando. Los aumentos de salario históricamente, pues así lo han demostrado, y estoy seguro que tanto el movimiento sindical como nosotros, como sector empleador y empresarial, pues haremos un ejercicio razonable de las circunstancias para llevar el paz social a toda la sociedad dominicana. ¿Cuánto fue el aumento que se dispuso en el 19 y cuánto, si recuerda, cuánto pedían las centrales? Si mal no recuerdo, en el 2019 se acordó algo cercano al 14%, fue dividido en 2 partidas, en el primer año una partida, en el segundo año otra partida, y bueno, naturalmente en aquel momento pues pedían, o la expectativa del sector sindical era algo similar a lo que es en el día de hoy, pero bueno, naturalmente todo depende de las posibilidades, ¿no?, y de que busquemos un balance entre salario y conservación y creación de empleos. Hubo un tema que creó mucho, diría yo, ruido o disgusto, y fue que hubo muchas entidades empresariales que estaban rotundamente opuestas, incluso no querían aceptar ese aumento, alegando el tema de la reclasificación de las empresas para determinar cuál es pequeña, cuál es mediana y cuál es micro, dependiendo a factores o parámetros diferentes a lo que se han estado aplicando. ¿Qué ha pasado y cuál es la situación ahora? Mira, desde aquel momento, Copardón fue muy claro, y todo el sector empresarial, de que el tema de la reclasificación es un mandato legal, ¿no? Hay incluso decisiones jurisdiccionales que así lo han ordenado. En aquel momento no fue posible
El tema probablemente se manejó de otra manera entre el tripartismo y bueno, ese fue el resultado. En esta ocasión, nuestra expectativa es distinta. Entendemos que la reclasificación se impone, que es algo que existe por un mandato de la ley y que simplemente nos debemos abocar a esa revisión salarial que asigne el aumento por las categorías que ya la ley asigna. Hay ciertos elementos que preocupaban y que probablemente preocupan al sector sindical, como lo son que a través de esa reclasificación se produzca una disminución directa o indirecta del salario, con lo cual nosotros naturalmente no estamos de acuerdo y coincidimos con el sector sindical de que no puede haber una tal reducción. El código lo prohíbe y nosotros como sector empresarial pues somos lo suficientemente responsables como para no apoyar algo de esa naturaleza, y también que pudieran ser afectados empleados por esa reclasificación en la contratación y recontratación de personal, lo cual no es un elemento de preocupación, y así lo hemos avanzado tanto al sector sindical como al Ministerio de Trabajo, de llevarse a cabo la reclasificación que manda la ley, pues no son elementos que estamos considerando que ocurran. Pero no, si tenían esa parte, esa preocupación incluso aparentemente compartida, ¿por qué llegamos 2 años después al escenario de la revisión y no ha habido ninguna definición al respecto de ese tema que crea ruido? Sí, mira, naturalmente el tema de la reclasificación surge en cada ocasión que se revisa el salario. Luego que el salario es revisado y aprobado por el comité, pues de repente el tema queda en el olvido, y es algo que nosotros apostamos a que se mejore. No solo lo de la reclasificación, que es un mandato legal y que tiene toda la lógica del mundo, por los distintos tipos de empresas y la forma en el mecanismo que se comportan, sino también los criterios para esa revisión salarial deben ser revisados, y debemos tener certeza en cada ocasión de cuáles elementos vamos a revisar para que no sea un trauma ni algo que lleve desasosiego y que afecte la paz laboral que existe en la sociedad dominicana al día de hoy, máxime en tiempos de excepción como lo que estamos viviendo. Parece que ahora en la resolución, por lo menos la que está vigente, y creo que la que se utilizó en el 2017, se tomó como para fijar, pues son 3 los salarios, los 3 niveles que hay en el salario mínimo privado no sectorizado. Pero tengo entendido que el activo por 4 millones ya daba lugar al salario mínimo mayor. ¿Es así? Correcto, es así. 4 millones de activos. Cualquier colmado medio grande, cualquier colmadón ya tiene 4 millones. Como que eso no es. Es así. Al final, la mediana pagan prácticamente como grandes, y ahí es que existe esa diferencia, y por lo que consecuentemente se hace necesaria esa clasificación que de alguna manera categorice las empresas dependiendo del criterio que se analice, sea por venta, sea por cantidad de empleados, etcétera, etcétera. Pero definitivamente es así, crea una distorsión, porque imagínate, como tú dices, cualquier inventario de cualquier colmado pues llega a ese asunto. Hay algunos elementos más del aspecto de empleomanía y de empleo versus la situación actual que me gustaría que tratáramos. Vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos en unos instantes.
Continuamos la conversación con el presidente de Copardón, William Matías Ramírez. Usted dejaba una inquietud en el aire en el segmento anterior, y es el tema de los empleos. ¿Cómo ha afectado a la fuerza laboral dominicana el tema de la pandemia, que prácticamente desde el 19 o 18 de marzo del año pasado creó un cierre de las principales actividades económicas, diría yo, todas prácticamente, y con algunas suspensiones de empleo, pérdida de empleo? Luego, con la reapertura, ha habido como una situación de recuperación paulatina. ¿Qué dicen las estadísticas que manejan ustedes, los empleadores, si se ha logrado recuperar la totalidad de los empleos que había al 15 de marzo del 20, o cuánto faltan, cuáles son las perspectivas? Claro, mira, al principio de la pandemia, en funcionamiento del programa base, teníamos alrededor de 750,000 trabajadores suspendidos. Y fue así por un buen tiempo, en la medida en que la pandemia pues fue tomando control, ¿no? De que fuimos tomando control de la pandemia. Al día de hoy, ese número ha bajado positivamente hasta 100,000, ya algo menos de 100,000, donde todavía nos quedan suspendidos y en cierta incertidumbre, en su mayoría del sector turismo, porque es el sector que todavía no ha logrado esa recuperación que vienen mostrando otros sectores que ya sí efectivamente se han reintegrado e incluso han encontrado otras modalidades de trabajo, ¿no? Todavía ese grupo pues está en proceso de recuperación y naturalmente todos los esfuerzos del gobierno pues se han evidenciado. Por eso es que en las últimas resoluciones hemos visto que ese sector en específico todavía permanece en esos programas sociales porque han sido severamente golpeados. Nuestras estadísticas lo que muestran es un optimismo definitivamente de que el sector trabajador pues ha podido paulatinamente reintegrarse, como bien señalas. Sin embargo, todavía nos quedan algunos y estamos trabajando para que todos puedan volver a sus trabajos. Esto ha sido una muestra de que nuestras empresas deben enfocarse siempre en la sostenibilidad, ¿no? Y estar, pues, de alguna manera innovando ante situaciones como las que nos encontramos, ya que no solo sufren las empresas, sino su bien más preciado, que son nuestros colaboradores y colaboradoras. Los trabajadores. Correcto. Hay algo que yo quisiera como que precisar, ¿no? Porque cuando estábamos tratando el tema de la revisión que se aproxima del salario, tú señalaste en un momento que espera o que entiende que habrá un acuerdo, un punto medio. O sea, pero para lograr un punto medio, cuando se supone que hay dos posiciones para debatir, se conoce el 40% que llevaron las centrales, pero no se conoce cuál es la oferta de los patronos. Entonces, ¿cómo se llega a un punto de consenso o una media? Alguien tiene que bajar y alguien tiene que subir, pero ¿se sube a partir de dónde? Mira, Héctor, por eso nosotros hemos insistido en que más que un número, debemos de fijar cuáles van a ser los criterios para determinar el aumento que corresponde y que sea razonable tanto para los trabajadores como para las empresas. Cuando hablo de criterios, bueno, estamos hablando de la inflación acumulada, que se manejan ya unos números. También hemos visto recientemente que esa inflación acumulada el Banco Central la ha estimado como relativa, ¿no? Que indican que se debe a factores temporales y que próximamente debe de ir cediendo. Pero en cualquier escenario, la postura de Copardón y del sector
es que la decisión que se toma debe de ser razonable, debe de tomar en cuenta estos criterios económicos que afectan sensiblemente la canasta básica familiar, y en base a ello, pues, como te digo, al final es una negociación que nosotros queremos que se aplique, que se lleve a cabo con criterios, pero como negociación al fin, pues lo que vamos es a verificar los intereses de cada una de las partes y llevarlos a un punto medio, como te decía, que sea razonable para ambos. Pero la inflación, si lo tomaríamos, por ejemplo, un dato que es el que más se conoce, por ejemplo, de mayo a mayo, me parece, que es el último, o sea, anualizada, que habla de un 10.4, no recuerdo, 10 puntos y algo por ciento anualizada, o sea, estamos hablando de un año, el año anormal, que todavía nos toca, pero había otra parte acumulada que a lo mejor pudo haber sido 4, 5, no sé, pero da un número. ¿Qué? ¿Ustedes tienen algún cálculo, alguna cifra que dice que desde la fecha de la resolución vigente hasta ahora los precios han aumentado en forma acumulada en X%? Mira, datos pues existen. Como bien señalas, la inflación acumulada pues sería uno de los indicadores más probablemente acertados para tomarlo como punto de partida. Sin embargo, ante la existencia de distintas categorías, pues no todas se comportan o se deberían comportar iguales. Y es precisamente eso lo que estamos analizando como sector en estos momentos para que una vez seamos convocados, pues presentarlo y discutirlo y llegar pues al punto de negociación que ameriten las circunstancias. William, ha habido siempre en el tema del análisis del salario por parte de economistas y hasta los propios sindicalistas, el tema de que lo que se hace generalmente es una reposición del poder adquisitivo que se pierde en el periodo de aplicación, o sea, en los 2 años, que no hay como una ganancia, un aumento del poder adquisitivo para los trabajadores, para los empleados, porque simplemente lo que se le está es reponiendo, no se le está dando mayor capacidad de compra. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Y si es cierta esa apreciación. Mira, Héctor, en este proceso nosotros hemos analizado la historia, al menos de los últimos 20 años. Y si bien es cierto que hay oportunidades de mejora, cómo no, todos nosotros quisiéramos que todos nuestros colaboradores pues tengan mucho mejores condiciones de trabajo y de vida, ¿no? Pero no siempre ha sido así. En ocasiones el aumento ha sido mucho mayor que, por ejemplo, la inflación acumulada. En otros casos ha sido igual y en otros casos ha sido incluso menor. O sea que en términos relativos no te pudiera decir que sí, lo que se ha hecho es una reposición o no. Oportunidades de mejora siempre existen, pero en distintos años no necesariamente se ha comportado en base por ejemplo, al elemento inflación. En ese sentido, vamos a ver cómo se comporta este proceso. Entiendo que hay un sector sindical mucho más maduro, un sector empleador altamente responsable y que las circunstancias van a determinar el curso de este proceso. Definitivamente, nada es igual en el medio de esta pandemia que nos ha tocado a todos, tanto para empresas que han hecho de todo lo posible para mantenerse a flote, los trabajadores que han sido lo suficientemente responsables para mantenerse en sus puestos de trabajo, luchando mano a mano con el sector empleador. Y bueno, de eso se trata, de que busquemos la salida mejor y más conveniente, tanto para nuestros trabajadores como para las empresas. Sin uno no hay otro. O sea que en cierto sentido prevalece el criterio de que por la circunstancia actual lo fundamental es preservar el empleo. Eso es correcto. Lo fundamental es
que preservemos el empleo, y no solo que lo preservemos, sino que creemos más fuentes de trabajo, y por eso tenemos que buscar el balance adecuado entre la mejora de condiciones y esa preservación de empleo que tanto deseamos como sector empleador. Ya en unas circunstancias diferentes, pues probablemente tengamos otras oportunidades. Bueno, William, yo te agradezco la amabilidad que has tenido para venir aquí a debutar como presidente de Copardón, porque es una reciente elección, y espero que en una próxima ocasión estemos hablando ya no de salario mínimo, sino de otros temas que tienen que ver con el sector laboral, el propio código de trabajo que tiene 19 años tiene ya de vigencia, ya está casi medio obsoleto cuando no existía. Laboral desde el 92, casi 30. Sí, sí, que fue en el 92, mucho más todavía. Pues gracias y de nuevo. Y a todo tu equipo, a todos los amigos de la audiencia, y bueno, siempre dispuesto a venir a conversar contigo de estos temas interesantes. Muchas gracias y feliz resto del día. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.